La dislexia y las palabras que bailan, ¿eh? Seguramente muchos papás han escuchado esta palabra porque puede que tengan sus hijos problemas en el aprendizaje del lenguaje. Por eso estamos en nuestro espacio de salud con la doctora Florencia Tizado, que es pediatra, y que seguramente con ella vamos a ir repasando algunos datos que tienen que ver con esto, que no es una enfermedad, ¿eh? Atención, no es una enfermedad, sino una manera diferente de aprender el lenguaje. Doctora. Buenas, muchas gracias por invitarme. Sí, la dislexia es una dificultad para aprender a leer, sobre todo, para adquirir la lectura y automatizarla. La gran dificultad es en el proceso en el que uno puede unir un sonido, que se llama un fonema, con un grafema, con una letra. Ajá. Que esto es arbitrario. Entonces, en este proceso que uno aprende desde muy chiquitito, desde cómo suenan los distintos sonidos del lenguaje, a cómo uno lo va a aprender a leer, se va automatizando, y este proceso es el que ellos fallan. Hay un quiebre entonces ahí, ¿no?, entre lo auditivo y lo visual para el chico. Exacto. Uno tiene que aprender desde edades muy tempranas lo que se llama la conciencia fonológica. Esto es en el lenguaje cómo suena cada sonido distinto. Y ellos lo van aprendiendo desde jardín, desde edades tempranas, desde las canciones, cómo riman, qué palabras empiezan igual, qué palabras terminan igual, hacer cadenas de palabras. Y en todo eso, en ese lenguaje de identificar cada sonido, después se va a unir con una letra que uno le va a enseñar. Y eso es lo que ellos fallan. Y se ve desde edades bien tempranitas, sin decir que es una dislexia, porque todavía no aprendió a leer, claro, pero uno ve que tiene dificultades. Allí tenemos algunos datos para repasarlo junto a la doctora, y tienen que ver con estos trastornos del aprendizaje en la lectura, la alteración del neurodesarrollo. ¿Qué significa esto? La migración de neuronas, doctora. Esto es hereditario y se está viendo que tiene una relación con lo genético. Ajá. Y es que en el momento de la formación del bebé en la panza, las neuronas migran en forma distinta. Ajá. Entonces, cuando uno hace estudios de neuroimágenes, que solo para investigación no se hace en lo cotidiano, uno ve que en el proceso lector, en una persona que tiene una lectura fluida, se iluminan ciertas partes del cerebro, y en una persona que tiene dificultades, como con dislexia, se iluminan otras zonas. Entonces, la ruta de la lectura va por otro lado, y por eso demoran más tiempo en aprender y les cuesta más automatizarla. Hay unos datos más, ¿no? Por ejemplo, recién hacías hincapié en eso, que es hereditaria la dislexia. Sí. No es una enfermedad, insistimos con esto. No, es una condición, es una dificultad. Y es una dificultad que se puede vivir perfectamente si uno le enseña explícitamente cómo tienen que aprender a leer, le enseña cómo puede compensar esa dificultad. Y las Así personas tenemos aprenden. Esos datos que tal vez algunos papás en casa no sepan que tiene este problema su hijo, y lo pueden identificar, miren, con eso, con lo que le falla un es sonido con una letra, por ejemplo. Lo que le falla es como les cuesta aprender y automatizar la lectura, ellos tienen que prestar mucha atención en la lectura en sí. Entonces falla la comprensión lectora, porque toda su atención está en el proceso lector. Bien. Y no en el contenido. Y al fallar la comprensión lectora, falla todo lo que es después el aprendizaje en base a la lectura, que es nuestro sistema educativo. En el caso de la ortografía, estos chicos no pueden tener una buena ortografía. Les cuesta muchísimo recordar la ortografía, y les cuesta incorporar el vocabulario, porque mucha parte del vocabulario se va incorporando leyendo. Claro. Como a ellos les cuesta leer, la incorporación de un nuevo vocabulario les cuesta. Bien, hay algunos datos más para seguir teniendo en cuenta. Yo me imagino que muchos papás se preocuparán cuando los chicos no saben leer bien, y a lo mejor está pasando esto. Estos son algunos indicadores que los podemos ir marcando antes de la lectura, ¿no? Allí tenemos esos indicadores. Sí, cuando hablamos de antes de la lectura, es que nosotros no podemos decir que un chico tiene dislexia si uno no le enseñó a leer, porque esto es una dificultad en la lectura. Pero uno pasa, ¿no?, el desarrollo lento del habla y del vocabulario, retraso para memorizar números, letras. ¿Los días de la semana también? Sí, porque tienen una dificultad en la memoria verbal. Entonces, todo lo que es memoria secuencial, digamos, esto de decir lunes, martes, miércoles, jueves y acordárselo, se les dificulta. Les dificulta también los meses del año. Muchas veces en jardín uno ve que
tienen dificultad para acordarse de los nombres de los compañeros que son hace todo el año sus amigos y no se acuerda, o el nombre de la maestra, acordarse las letras de las canciones. Saben qué quieren decir las canciones, pero no se acuerda exactamente la letra de la canción. Entonces, esto es típico de jardín, pero uno en esa etapa no puede decir que tiene dislexia. Claro. Uno lo que tiene que decir, tiene que llamarle la atención que algo está pasando, que le está dificultando y que probablemente ese chico tenga dificultades en la lectura. ¿Por qué? Porque uno puede intervenir desde edades tempranas. Son chicos que por ahí tardaron más en hablar, tienen estas dificultades que hablamos recién, les cuesta ciertas palabras usuales. Por ejemplo, quieren decir, quiero un chupetín, y en vez de decirte chupetín, te dice, quiero esa pelotita que tiene el palito que claro. porque se olvida la palabra exacta de lo que quiere nombrar. Si te parece, doctora, vamos a ir a conocer un caso concreto, ¿no? El de Bruno y de Valentina, porque para saber cómo viven esta situación los papás también. Sí. Muchos dicen que en las escuelas no son contenidos, que tienen que pasarlos a otras, que las obras sociales no cubren una psicopedagoga o una maestra integradora. Conocemos la historia. En primer grado todos empezaron a leer más o menos en abril, en mayo, ya leía todo el grado y ella no, y se angustiaba mucho. Todos mis amigos leen, mamá, y yo no puedo leer. Eso por un lado, y después también dificultades en todo el área de matemática, en el cálculo. En mi caso, desde los 3 años empieza con un tratamiento fonoaudiológico, no memorizaba los días de semana. Las vocales A, E, I, O, U se las memorizaba el lunes y el martes no. Entonces, ¿tenían antecedentes o hasta que les pasó a sus hijos no sabían nada de la dislexia? No sabía, no tenía ni idea qué significaba la dislexia y no sé de qué lado hereditario puede venir. ¿Tiene que ser hereditario? No necesariamente. Hay un gran componente hereditario, pero a veces no. Hasta que les tocó no sabían nada de la dislexia. ¿Cómo es para un chico vivir con dislexia? Y yo creo, en mi caso, hasta que le pudimos poner un nombre a qué era lo que le pasaba, es angustiante, porque son chicos que también en mi caso es una nena que se esfuerza un montón y se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza y no logra lo que ella, las cosas por las que ella se esforzó, y eso te frustra mucho. Y frustración. Bruno cuando describe, él se siente frustrado porque pasa muchas horas de estudio y por ahí cualquier niño lograría un 10 de esa cantidad de horas, pero muchas horas, y por ahí para él es un 7. Y él es bastante perseverante y se esmera mucho, entonces es frustración la palabra. Tienen un problema grande con la maestra integradora, ¿no? ¿Cómo afrontar ese gasto? Y ese es un tema, porque las obras sociales no todas te lo cubren. Eso es una desventaja, porque los niños sin la terapia no pueden llegar, sin su tratamiento adecuado no pueden llegar a pasar todo esto. ¿Qué pasa con los compañeros en la escuela? Y pasa de todo. En el caso mío, por ejemplo, sé que, bueno, hay veces que viene y me dice, mamá, me dicen que hago trampa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, le toman oral, por ejemplo, en las tablas, para hacer las multiplicaciones, las divisiones, la dejan tener la tabla pitagórica, que es donde están todas las tablas puestas. Le hacían burla cuando no leía o al principio. ¿Y con los colegios, cómo se manejan en el tema de las adecuaciones? Bueno, no todos las reciben de buena manera. Algunos se resisten bastante a implementarlas y a utilizarlas con los chicos. Cuando Bruno encontró un colegio donde lo ayudaran, lo contuvieran, le dieran tiempo y más todo su acompañamiento terapéutico, salió adelante, así que sí se puede. Con un colegio acompañante y un buen equipo sí se puede. Bueno, qué momento difícil para los papás cuando sienten esa frustración, cuando no acompaña el colegio, cuando no acompañan los docentes, cuando no acompañan los propios compañeros, porque con la doctora estábamos hablando recién que muchas veces se los cataloga de vagos, pero en realidad ellos están haciendo un esfuerzo extra y creen que tienen privilegios porque les toman el oral, pero en realidad la dificultad a la hora de escribir hace que tengan que ser examinados de esa manera, ¿no? Claro, porque ellos estudian un montón
y en el momento en que tienen que expresar todo lo que estudiaron y lo tienen que hacer en una hoja, no encuentran la forma de poner en papel todo lo que saben. Entonces por ahí tienen una baja nota, pero no porque no hayan podido incorporar el conocimiento, sino porque no pueden demostrar en esa vía todo lo que saben. Y por ahí a ese mismo chico le tomás la misma evaluación en la oralidad y se saca un 10. Claro. Incluso en matemáticas, muchas veces fallan en matemática, pero por falta de la comprensión de la consigna. Exactamente. O olvidarse de contestar alguna pregunta y les bajan un montón de puntos y bueno, fracaso. Más datos para tener en cuenta entonces sobre los indicadores. ¿Qué pasa en estas edades? Por ejemplo, la edad escolar desde los 6 a los 11 años. Vamos viendo qué es lo que sucede. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en primaria los chicos los primeros años en la escolaridad es aprender la lectura. Y ahí es cuando tienen... digamos, les cuesta mucho aprender a leer y eso, y al escribir invierten letras, escriben mal, letras. Claro, escriben, se saltean letras, escriben a veces en espejo, pero no como único indicador, porque los chicos en primer grado todos escriben en espejo, sino esto que persiste en el tiempo, no comprenden lo que leen, y tienen muchas veces una disgrafía, que es la mala caligrafía, porque tienen mal manejo de la motricidad fina. Bueno, y después, cuando pasan en la segunda etapa, ya cuando tienen que comprender eso que leyeron, lo que leen, ahí vienen las bajas calificaciones por falta de comprensión y falta de adquirir conocimientos por la lectura. Y ahí vemos que los chicos, digamos, no rinden lo que uno espera de ellos. Vamos a pasar a las otras consideraciones. De 12 años en adelante, ¿qué pasa? Y ahí está la mala comprensión lectora, y esto implica que les cuesta adquirir conocimientos por la lectura. Después les cuesta organizarse en el espacio, les cuesta, trabajan lento, tardan mucho más tiempo que el resto, y muchas veces evitan leer y escribir porque se bloquean porque saben que lo hacen mal. Es importante tener en cuenta que a ella les lleva mucho más energía leer y aprender de esa forma. Por lo tanto, por ahí, lo que a un chico le lleva a hacer un ejercicio 5 minutos, él le lleva 10. Si yo le doy la misma cantidad de ejercicios, además que les cuesta más, les lleva muchísimo más tiempo. Doctora, sabemos que hay muchos papás que desconocen que pasa esto en sus hijos. Lo bueno es saber que no es una enfermedad, es un problema del aprendizaje. Hay una ley que la están necesitando y mucho, porque hay muchos papás que no tienen la obra social que les pueda cubrir una psicopedagoga, una maestra integradora. El tratamiento es costoso y si esa ley se reglamentara en Córdoba, bueno, muchos de esos papás tendrían una dificultad menos para llevar adelante el proceso de los chicos, ¿no? Hay una gran dificultad porque a nivel nacional ya salió la ley, ya se reglamentó, y esa ley tiene varios conceptos. Uno es estimula la formación docente, otro obliga a las escuelas a hacer las adecuaciones de acceso. Eso no es sacar contenido, sino cambiar la forma de tomarles o darles ciertos, digamos... Acompañarlos. Claro, brindarles las necesidades que ellos tengan. Y por otro lado, la cobertura de las obras sociales. Eso está reglamentado a nivel nacional. Córdoba adhirió a esa ley, ¿sí? El gran problema de Córdoba es que como no la reglamenta, en la nueva ley, en la adhesión de Córdoba, incorpora APROS en que sea obligatorio la cobertura de los tratamientos para que acompañen a los chicos. Si esa ley no se reglamenta, APROS no... Es importante que la ley también acompañe, como que acompañen los colegios, que no dejen desamparados a los chicos, los papás hacen su parte y por supuesto los pediatras también. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, un placer.